Bueno, pues continuamos con este tema que es el número 11 de este curso para catequistas. Así de que bueno, pues este tema es cómo conocer al niño, porque ya en el anterior decíamos hay que conocerlo, pero ahora cómo conocerlo. Bueno, lo primero dice aquí el texto, nosotros también fuimos niños, muchas cosas las recordamos muy bien, recordamos lo que nos agradaba, aterraba o aburría. Estar callado, sentado, encerrado por media hora, por ejemplo, era un tormento para nosotros. 3 minutos de oración se nos hacían largos, como media hora. Y al contrario, medio día de juego en la plaza, en los parques, se nos hacían minutos. Otro tanto sucederá a los niños de hoy. He aquí pues la primera manera para conocer al niño. Inclinarnos sobre nosotros mismos, sobre el niño de ayer para entender al niño de hoy. Sí, de pronto se nos olvida que somos niños, es lo que trata de decir. Entonces, si recordamos cómo éramos nosotros, entenderemos un poquito más. Era claro que sí, alguno dirá, no, pero es que nosotros no éramos así. Pues sí, también tiene, de acuerdo a la época, ¿verdad? Y de acuerdo también a lo que nos tocó vivir, también los niños de hoy ya no son como los de antes. Pero en muchas cosas todavía permanece mucho como una cierta naturaleza, así, muy singular, muy especial, muy propia de los niños. La segunda manera, ¿verdad? Porque la primera es recordar como cuando nosotros éramos niños. La segunda manera hay que buscarla en los libros. Hay libros que estudian y describen al niño, textos de psicología, de pedagogía, etcétera. Pues ahora con el internet ahí podemos encontrar también el estudio más actualizado de cómo son los niños hoy en día, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando también sean estudios serios, ¿no? Muchos han sido escritos por personas que han pasado la vida en medio de niños. En estos el catequista podrá hallar muchas cosas que jamás hubiera encontrado. Hay otros libros que describen la juventud de los santos o de los hombres grandes. Aún estos en su lectura pueden ser más útiles al catequista. Entonces también hay que estudiar, nutrirnos. Eh, Otra tercera manera, la primera, recordar que como somos, como fuimos niños nosotros, cómo éramos. Lo segundo, en los libros. Otra tercera, y la mejor, es el niño mismo. El niño se presenta ante nuestra vista como un libro abierto, con sus acciones, y parece decirnos, si quieres conocerme, léeme. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y se lee observándolo, su posición, sus gestos, sus palabras, las acciones, los silencios obstinados, ¿verdad? Cuando no quieren hablar, el llanto, algunos que se ponen a llorar, los juegos predilectos, lo que más les gusta jugar, y los compañeros más frecuentados son otras tantas cosas que, observadas atentamente, reflexionadas después, sirven para llevarnos a conocer los gustos, las tendencias, los caprichos, las cualidades y el temperamento de cada uno. Entonces hay que saber observar a los niños, no nomás tenerlos ahí en bola y uno en lo suyo, ¿no? Sino también hay que conocerlos bien. Los mejores momentos para la observación son aquellos en que el niño no se siente observado, ¿verdad? Porque pues claro, ellos si se sienten observados cambian de actitud. Entonces el mejor momento para observarlos es donde no se siente observado. ¿Cuándo es? En el juego. Y aun cuando se les observe en el juego, pues como ellos andan emocionados, ¿verdad? Pues ya no les interesa tanto que los miren o ellos piensan que uno mira por el juego mismo. Pero sí, es ese en el juego donde se les puede observar, conocer su temperamento. En la calle, ¿verdad? En algunos lugares que son más pequeños, pueblos más chiquitos, pues se conoce a los niños, incluso a veces desde que nacieron, son sus vecinos, no, hasta son sus parientes del catequista. En las ciudades más grandes es más difícil, pero a veces se los llega uno a encontrar, ¿verdad? En la calle. En un paseo, a veces se organiza un paseo y ahí, en los momentos de entusiasmo, ¿verdad? Que haya aplausos, que haya alegría, que haya animación. En los días de tristeza también, a veces tienen algún familiar muy enfermo, a veces están muy tristes porque su abuelita ya se murió, cosas así, ahí también se les conoce. Y bueno, también se lee, ¿verdad?, al niño oyéndolo, escuchándolo, hablando con nosotros. El niño hace dos cosas, se nos manifiesta y nos instruye. Fíjense, cuando un niño habla con nosotros, se da a conocer y también aprendemos de él. Eso es interesante. Nosotros, en efecto, tenemos necesidad de aprender algunas cosas del mismo niño, o sea, su modo de expresarse, cómo habla, ¿verdad? Cómo se expresa, sus frases ingeniosas, ellos a veces ya tienen sus palabrejas, ¿verdad? Sus frases ingeniosas, sencillas,
con confianza, ¿sí? Imaginativas, todo el rollo que traen dentro, sus palabras infantiles. Son estas precisamente las que después debemos emplear si queremos hacernos entender por él y hacerlo atento. Entonces, vean, eh, más la observación que hacemos del niño no es completa si no se extiende al ambiente en el que vive, su familia. Por eso a veces es buenísimo conocer a los papás, a sus parientes, a conocer su familia, eso es muy importante. También hay otra cosa, también hay que entender el barrio, conocer el barrio de donde viene, ¿verdad? De donde viven y la escuela. En algún video ya les mencionaba yo un poquito eso. El médico no observa solamente si los pulmones del enfermo se hallan en buen estado, sino que averigua qué clase de aire respira. Fíjense qué interesante el ejemplo. Algunos niños están dotados de buenas cualidades, pero en la casa respiran un aire viciado, corrompido por las blasfemias y las palabras que se dicen y los malos ejemplos que reciben. A veces en su casa los papás, los parientes dicen muchas groserías, a veces el papá toma mucho, o a veces incluso la mamá, a veces tienen hermanos que desgraciadamente ya andan en las drogas, en la delincuencia, entonces tíos, ¿verdad? Abuelos, el entorno familiar, ¿verdad? Entonces hay que ver eso, ¿no? Ese aire que respiran, que muchas veces está así. El catequista debe tener en cuenta estas cosas para su enseñanza. ¿Ven? Entonces es como toda una observación del niño. Fíjense desde dónde lo vimos, ¿verdad? Desde conocer a los niños, desde nosotros cuando fuimos niños, también conocerlo a través de los libros, de los especialistas, conocer a través del niño mismo, de cómo se expresa y luego también del ambiente que le rodea. Bueno, miren, quien quiera estudiar a fondo un niño debe acordarse de la pirámide de Nicolás Pende. Yo, la verdad, nunca había oído hablar de eso, pero dice, para conocer una pirámide de 4 lados es preciso examinar cada una de sus 4 caras y después la base. Fíjense, 4 caras y después la base. Esto lo sabemos ya nosotros, dice. El niño ha dicho, Pende, el autor, se parece a una pirámide. Posee una base que es el conjunto de tendencias heredadas de sus padres. Fíjense, esa es la base. Y 4 caras que son en el cuerpo la forma externa, el aspecto morfológico, o sea, la forma de su cuerpo, cómo se ve. Los humores internos, terminología de aquel tiempo, ¿no? O sea, el aspecto endocrinológico, casi estamos hablando aquí de medicina, ¿verdad? Y bueno, en el alma, el aspecto moral y el aspecto intelectual. Fíjense, entonces son esas 4 caras, ¿verdad? La forma externa, hoy diríamos un poquito más como su fisonomía, ¿no? Cómo está el cuerpo. Luego, los humores internos es así como la especie de tendencia que tiene, casi diríamos un poco el carácter. Y luego, en el alma, el aspecto moral, ¿verdad? Cómo distingue el bien del mal, cómo se comporta. Y el aspecto intelectual, qué tan bueno eso o tan difícil se le hace aprender. Conociendo a los padres y a la familia se puede conocer un poco las inclinaciones. También es eso, a veces no hay que determinar, también no hay que, porque sería un prejuicio también, que es como sus papás son así, el niño ya es así, no siempre, ¿verdad? Hay que ver que no siempre, a veces sí difieren, pero sí sirve, porque se puede conocer, como dice aquí, un poco las inclinaciones, no dice que determinadamente es así. Estudiando el cuerpo, se puede determinar el temperamento, fíjense qué curioso. A veces sí, cuando se ve el físico de un niño, más o menos se entiende su carácter, ¿no? Estudiando el alma, se mide la fortaleza de su facultad espiritual. Alguien dirá, ay padre, pero ¿cómo vamos a estudiar el alma si el alma no se ve? No se ve, pero se manifiesta a través de los comportamientos, de sus expresiones, de sus diálogos, de su manera de proceder. Pero pocos son capaces de hacer este estudio, que se hace complicado cuando se trata del estudio morfológico o endocrinológico. Ya les digo que suena más a medicina, ¿no? Y es más difícil y delicado cuando se pretenden explorar secretos de familia, o sea, también ya a veces hay muchas cosas detrás. Nosotros nos contentamos con pocas nociones fáciles y prácticas, no tampoco hay que complicarse, advirtiendo que nos referimos a una sola de las etapas de la vida del niño, ¿verdad? Entonces hay que ver
que también se divide un poquito. Lo que voy a poner aquí, pues es como en aquel tiempo se catalogaban las etapas. Ahora ya cambiaron mucho, ¿verdad? Bueno, ahorita les comento un poco de esto, pero aquí lo pone así, lo leo como está textualmente. No es cosa mía, ¿eh? Luego me echan la culpa. Es que usted dijo, no, perdón, lo dijo Albino Luciani, que está escrito en su libro. Yo nomás lo estoy transmitiendo. Ay, padre, pues ¿para qué lo transmite si no está bueno? Para que ustedes sepan algo y ya si quieren, pues actualícense. O sea, también, ¿verdad? No, no, ya les iba a decir como los abuelitos regañones, ¿no? No quieras todo molidito y en la boca. Entonces dice, así. Dice, nos referimos a una sola de las etapas de la vida del niño. La infancia se supone que es hasta los 5 años. Luego pone la niñez, fíjense, pues ahora no hay esa distinción así. Niñez de 6 a 12. Adolescencia de 13 a 15. Y ya viene la juventud allí. O sea, fíjense cómo catalogaban, ¿verdad? La infancia hasta los 5 años, la niñez de 6 a 12, la adolescencia de 13 a 15 y ya después la juventud. O sea, ahí ya no. Aquí hablamos del niño, nada más estaríamos hablando de 6 a 12, ¿verdad? Pero claro, me daba risilla ese ratito ahorita porque pues muchos dicen que la adolescencia ya se extendió mucho, que dicen que ya hay adolescentes de 30 años, ¿verdad? Que todavía no agarran la onda, pero bueno, pues esas ya son cuestiones más modernas, pues quién sabe, a lo mejor hay adolescentes de 40, ¿verdad? Yo creo que no lo dudo. Pero bueno, por lo menos ahorita pues ya vimos en este tema cómo conocer al niño, ¿verdad? Entonces, así como en síntesis, ya lo decíamos, recordando nuestra propia infancia, podemos nosotros también proyectar un poquito y pensar en los niños de hoy, aunque como decía yo, sí, sí, ya son diferentes. Lo segundo, a través de libros, de estudios, de análisis que han hecho psicólogos, pedagogos, ¿verdad? Otra manera, pues, y es la mejor, con el niño mismo, o sea, conócelo, eso es lo más mejor, como dicen, lo directo, ¿no? Y también oyéndolo, escuchándolo, ahí lo conoce uno mucho mejor. Y como decía aquí al último, quien quiera estudiar a fondo un niño, pues aplique lo de la pirámide de Nicolás Pende, ¿verdad? Que en la base lo de la familia y luego pues estas 4 lados, 4 caras, que es la forma externa, como lo físico, los humores internos, que es como un poco el carácter, eso está, como él mismo lo dice, es más complejo, el alma, que es el aspecto moral, cómo reacciona, cómo distingue el bien del mal, y el aspecto intelectual, la capacidad que tiene para aprender y las facultades que tiene. Bueno, pues hasta aquí este tema número 11 y nos vemos en la siguiente. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Nos vemos, hasta luego.